Hola, soy Saraí Cruz y voy a explicar el tema medidas de tendencia central, tanto en datos agrupados y no agrupados. Esto incluye la media aritmética, la mediana y la moda. Comenzamos con la media aritmética en datos no agrupados. El concepto es que la media aritmética, también llamado promedio, es el cociente que resulta de la suma de todos los datos y el total de datos. Les presento la fórmula que se utiliza para los datos no agrupados dentro de la media aritmética. ¿Pero qué quiere decir cada signo o cómo se lee la fórmula? Veamos. La letra X representa la media aritmética. El siguiente signo quiere decir sumatoria. La letra Y es igual a 1, quiere decir que se comienza desde el dato número 1. La letra F significa frecuencia absoluta y todo esto se divide entre n, que quiere decir número total de datos. ¿Cómo leemos la fórmula? Media aritmética es igual a sumatoria desde el dato número 1 de cada frecuencia de cada número que tenemos entre el número total de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que sumaremos todos nuestros datos y lo dividiremos entre el número total de datos que tengamos. Tenemos media aritmética, pero en los datos agrupados. ¿Pero qué significa? Que de un conjunto de datos agrupados, la media aritmética es el cociente que resulta de la suma del producto de las marcas de clase por la frecuencia, y esto se divide entre el número total de datos. Aquí les presento la fórmula de la media aritmética en datos agrupados. ¿Cómo se lee? La media aritmética es igual a la sumatoria de la columna de marca de clase por frecuencia absoluta. Y esto lo vamos a dividir entre el número total de datos. Mostramos un ejemplo de la media aritmética en datos no agrupados. Es el que normalmente utilizamos para sacar sus calificaciones. En este ejemplo nos dice que Juan tiene las siguientes calificaciones: matemáticas 8.9, español 9, ciencias naturales 7.8, geografía 9.2, historia 8.2. Nosotros queremos saber es cuál es el promedio de Juan. Recuerden que también se le llama promedio a la media aritmética. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Sumar todas las calificaciones de Juan y dividirlo entre el número total de materias. En este caso, el número total de datos, que es 5. Mostramos nuestro resultado, que la sumatoria de los totales de las calificaciones de Juan nos da un resultado de 43.1 y a su vez dividirlo entre el número total de materias, que es 5, y nuestra media aritmética o nuestro promedio para las calificaciones de Juan es 8.6.
Aquí tenemos un ejemplo para calcular la media en datos agrupados. Recordamos que los datos agrupados son aquellos que nosotros acomodamos en una tablita cuando son muchos datos. Nos dice que determinemos el promedio del peso de una manzana. Veamos el ejemplo. Y recordamos nuestra fórmula, nos pide una columna en donde se multiplique la marca de clase por la frecuencia absoluta. En este caso, acomodamos nuestra columna para aplicarla a nuestra fórmula y nos da los siguientes resultados. La fórmula nos dice que necesitamos la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta para obtener nuestro número total de datos, y en este caso ya realizamos nuestra sumatoria, que es 21 más 17 más 15 más 17 más 14, y nos da un resultado de 84. 84 es nuestro número total de datos. Posteriormente tenemos nuestra sumatoria de la columna que nosotros realizamos de marca de clase por frecuencia absoluta y nos da un resultado de 11.074. En nuestra fórmula dividimos la sumatoria de la columna de marca de clase por frecuencia absoluta entre nuestro número total de datos, el cual quedaría media aritmética es igual a 11.074 entre 84, y tenemos nuestro resultado, que es 131.83, que es el promedio de una manzana. Veamos la moda también en datos agrupados y no agrupados. Primero, el concepto de moda. Es un parámetro estadístico que indica la clase que posee mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir? Es el dato que más se repite. Recordemos que hay datos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que expresan alguna cualidad y los cuantitativos expresan cantidades. Vamos a ver un ejemplo de moda en datos no agrupados, y en este caso son datos cualitativos. No estamos expresando cantidades, sino cualidades, un gusto. Como los datos son cualitativos, podemos elaborar una distribución de frecuencias para datos no agrupados. En este caso, utilizamos nuestra tabulación para representar nuestros datos. Y queda de la siguiente manera nuestro ejemplo. La pregunta para representar la moda en este caso sería: ¿qué tipo de carne consumen más a la semana? Dentro de nuestro ejemplo, si nos damos cuenta en nuestra tabulación, la carne que más se consume es la de pollo. Y pollo sería nuestra moda. Ahora veamos lo que es la moda en datos agrupados. Tenemos un ejemplo de datos agrupados para sacar la moda. Nos dice: la prueba de selección universitaria arroja resultados de 120 alumnos que participaron en nuestra prueba. 120 alumnos sería nuestro número total de datos. El primer paso es elegir la clase
que tiene el mayor número en frecuencia. Si observamos, nuestra clase sería la número 2 porque tenemos en frecuencia el número 23 y es el número mayor de esa columna de frecuencias. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra moda se encontrará dentro de la clase número 2. Para encontrar la moda, primero tenemos que determinar nuestros valores del límite real inferior, límite inferior de mi clase anterior y la frecuencia absoluta de mi clase superior. Esto en base a nuestra clase que ya seleccionamos, en donde se encuentra la moda. Y así obtenemos que el límite real inferior es igual a 36.5. El límite inferior de la clase anterior es igual a 18 y nuestra frecuencia absoluta de la clase superior es igual a 20. Todo esto en base a nuestra tabla de datos agrupados y estudiando nuestra clase donde se encuentra la moda. Que nuestra fórmula para sacar la moda nos pide es la amplitud, la cual se calcula sacando el límite superior de toda nuestra tabla menos el límite inferior de nuestra tabla. ¿Cuál es el dato mayor menos el dato menor en nuestros intervalos? Si observamos nuestra tabla, nuestro límite superior de las clases es 72. A esto le restamos nuestro límite inferior de nuestros intervalos, el cual es 31. Y este se divide en nuestro número total de clases, que en este caso es 7. ¿Por qué? Porque tenemos 7 clases en nuestra columna. Realizando la operación 72 menos 31 entre 7 nos da un resultado de 6. ¿Qué quiere decir? Que nuestra amplitud es igual a 6. Fórmula general para sacar la moda en datos agrupados. Moda es igual al límite real inferior más la frecuencia absoluta de mi clase anterior por la amplitud entre la frecuencia absoluta de la clase anterior más la frecuencia absoluta de mi clase superior. Una vez que ya tenemos los valores, solo se sustituye la fórmula y queda de la siguiente manera. Moda es igual a 36.5 más 18 por 6 entre 18 más 20. Nos da un resultado de moda es igual a 36.5 más 108 entre 38 y obtenemos un resultado de 39.3. Dentro de las medidas de tendencia central, tenemos también lo que es la mediana. Veamos de qué se trata. Que la mediana es un parámetro estadístico que hace referencia al valor central de un conjunto de datos cuantitativos ordenado en forma creciente o decreciente. La mediana solo se puede resolver en datos cuantitativos. Para datos no agrupados, la forma de calcular la mediana comienza contando los datos y ordenándolos, ya sea en forma creciente o decreciente. Una vez conocido el número de datos, el cálculo de la mediana presenta dos cálculos posibles.
para datos impares y datos pares. Aquí tenemos dos fórmulas. La primera es para los datos impares, la segunda es para datos pares. Mostramos un ejemplo de cómo sacar la mediana en datos no agrupados. Nos dice que la cantidad de pacientes que ha atendido un doctor en los últimos días es 5, 8, 1, 4, 12, 9, 16, 20, 3, 3, 7. Determinar la mediana de estos datos. Como paso número 1 es ordenar los datos en forma ascendente o descendente, como lo veamos viable. En este caso, lo ordenamos de forma ascendente y nuestro número total de datos es igual a 11. Aplicando nuestra fórmula, mediana es igual a dato, el número total de datos, que es 11 más 1 entre 2. En este caso nos da un resultado de dato número 6. ¿Qué quiere decir? Que el dato número 6 será nuestra mediana. Una vez que ya lo hayamos ordenado en forma ascendente o descendente. Aquí tenemos nuestros números ordenados y definimos cuál es nuestro dato número 6. Si nos damos cuenta, el dato número 6 es el número 7 y nuestra mediana es igual a 7. Ahora veamos la mediana para datos agrupados. Aquí tenemos la fórmula para calcular la mediana en datos agrupados, la cual se lee de la siguiente manera. Mediana es igual al límite superior de mi clase anterior, más la amplitud por el número total de datos entre 2, multiplicado por la frecuencia acumulada absoluta de nuestra clase anterior. Esto se divide entre la sumatoria de nuestra columna de frecuencias absolutas para obtener en esa columna nuestro número total de datos. Primero calculamos nuestro número total de datos. ¿Y cómo se calcula? Sumando los valores que tiene la columna de frecuencias absolutas. En este ejemplo, al sumarlas, nos damos cuenta de que nuestro número total de datos es igual a 120. El siguiente paso es agregar una columna a nuestra tabla inicial que se llamará frecuencia acumulada. ¿Y cómo la calculamos? El primer número pasa igual, a este se le agrega el número siguiente de frecuencias absolutas, se le suma y nos da el segundo resultado en nuestra tabla de frecuencias acumuladas. A este resultado se le suma la siguiente fila de frecuencia absoluta y obtenemos así el resultado, y así consecutivamente. En este paso calculamos la posición del dato mediano. En este caso se calcula dividiendo nuestro número total de datos entre 2. Al calcularlo en nuestro ejemplo, observamos que nuestro dato mediano es igual a 60. Posteriormente, seleccionamos la clase donde se encuentra el dato mediano.
o el que más se aproxime. En este caso, en nuestro ejemplo, observamos que en la clase número 5 tenemos una frecuencia acumulada de 64 y es ahí donde se encuentra nuestro dato mediano. A esta clase, en donde se encuentra nuestro dato mediano, obtenemos los siguientes valores: límite superior de la clase anterior, frecuencia acumulada de mi clase anterior, frecuencia absoluta, número total de datos entre 2 y amplitud. Una vez estudiada nuestra clase con el dato mediano, obtenemos lo siguiente: que nuestro límite superior de la clase anterior es igual a 763. Nuestra frecuencia acumulada del dato anterior es igual a 60. Nuestro número total de datos entre 2 es igual a 60. La amplitud, recordemos que se calcula con nuestro número mayor dentro de los intervalos en las clases menos nuestro número menor, que lo encontramos también dentro de nuestros intervalos. Este se divide entre el número total de clases, en este caso entre 9. La amplitud es igual a 56. Y nuestra frecuencia absoluta, que es igual a 14. Por último, calculamos la mediana sustituyendo nuestra fórmula, la cual queda de la siguiente manera: mediana es igual a 723 más 56 por 60 menos 50, y esto entre 14. Así obtenemos que nuestra mediana en los datos agrupados que estudiamos es igual a 763. Así como terminamos con nuestra media aritmética, moda y mediana en datos agrupados y no agrupados. Nuestro tema de medidas de tendencia central.